¿Habías escuchado que un boxeador pudiera tener 3 títulos mundiales simultáneamente en 3 categorías distintas? Pues este hombre era campeón al mismo tiempo en peso pluma, welter y liviano. Lo que hace más notorio lo que había alcanzado era que para su tiempo solamente existían 8 categorías. Grandes hombres y estadísticos del box han catalogado a este hombre como uno de los 10 más importantes peleadores de todos los tiempos. El hombre que llegó inspirado por un cubano llamado Kid Chocolate se convertiría en una leyenda del pugilismo. Noqueó a más de 100 hombres en 183 peleas. Su gran estilo técnico, muy fino, lo llevaron a resaltar como un gran estilista. Se enfrentó en varias oportunidades contra Baby Arismendi, un mexicano que brilló en la época de oro del box mexicano y que era campeón mundial. Este hombre también peleó contra Sugar Ray Robinson y que solamente fue noqueado en 2 oportunidades de 183 encuentros. Y como dato curioso, su primer pelea la perdería por nocaut, sin nadie saber que ese hombre que debutaba aquel día se convertiría en una leyenda del box. Hoy la historia de Henry Armstrong. Henry Armstrong. Henry Jackson Jr. nació el 12 de diciembre de 1912 en los Estados Unidos. Nació en una familia de campesinos de 15 hijos. Él era el tercero. Después que se tuvieron que ir a la ciudad porque en el campo la situación estaba muy difícil, a los pocos días de haber llegado a la selva de cemento, su madre falleció, así que desde muy pequeño se vio obligado a empezar a trabajar. Era un hombre que había nacido de una mezcla importante de razas, pues su padre tenía ascendencia irlandesa, pero era un hombre de color y su madre era nativa americana, y su abuela había sido una mujer esclava. Y como saben, las personas que nacían en Estados Unidos en entornos como estos, vivían una situación de pobreza muy complicada. Un día, cuando él era solamente un adolescente, para ese momento había un cubano llamado Kid Chocolate, quien ya brillaba en el mundo del box. Para muchos es el hombre más importante en la historia del boxeo cubano. Si quieres conocer su historia, te la dejo en las tarjetas y en la descripción. Resulta que Kid Chocolate se había ganado $75,000 en una pelea. Henry Armstrong estaba trabajando en el ferrocarril y cuando se dio cuenta cuánto se podía ganar un hombre en el box, decidió dejar su trabajo y se dedicó directamente al boxeo. Pero cuando él entró al boxeo, hacía muchos años se encontraba peleando en las calles. Era un niño prácticamente conflictivo, que sabía mucho de peleas callejeras. A los 17 años, debutaría al lado de su entrenador llamado Harry Armstrong. Era un expugilista profesional, quien se había convertido en su amigo, mentor y entrenador. Más tarde, Henry tomaría el apellido de Armstrong y se seguiría llamando Henry Armstrong. Weighing 135, he's wearing black trunks, Henry Armstrong. Cercano a cumplir 19 años, en 1931 debutaría como profesional. Curiosamente, la pelea contra Al Lovino la perdería por nocaut en el round número 3. De sus primeras 5 peleas, perdió 4 de ellas. Cualquiera diría que no era un hombre listo para ser un grande en este deporte, pero había que darle tiempo para que él cogiera las herramientas necesarias para convertirse en una leyenda. Empezaría una gran racha de peleas ganadas. Desde 1932 hasta 1934 no perdería ningún encuentro y ya completaba 40 peleas. Todo hasta que el 4 de noviembre de 1934, en Ciudad de México, se enfrentaría contra Bebé Arismendi, un exboxeador profesional, poseedor del título mundial peso pluma. En 1934, quien también compitió en la división peso gallo y peso welter, Bebé Arismendi le propinaría una derrota al norteamericano. Ese día ganaría por puntos el mexicano y sería la primera de varias peleas entre los dos. Los dos se encarnizaron en una gran rivalidad que trajo buenas peleas. Are you ready, Henry? Yes, ma'am. Hi, Hank. Hello, Billy. Now listen to me. En 1935 volvería a perder con Baby Arismendi y también contra Rodolfo Casanova, también conocido como Chango Casanova. Es más conocido como el campeón sin corona, un hombre mexicano de un gran talento, amado por el público azteca, pero que nunca pudo coronarse campeón mundial. Baby Arismendi se llevó el honor de pelear no solamente contra Armstrong, sino de ganarle a 5 hombres del Salón de la Fama.
Así era de bueno el mexicano que le ganó a Fidel La Barba en 1932. También derrotó a New Boy Brown, además de Freddie Miller, Sharky Wright y, como les dije, a Henry Armstrong. 5 hombres que están en el Salón de la Fama se llevaron a cuesta derrotas de este mexicano. Tanto Arizmendi como Casanova fueron peleadores muy conocidos en tierras mexicanas. Sin embargo, el momento de conseguir un título mundial aún no había llegado a su vida. Le ganó por primera vez a Bebé Arizmendi en 1936 en el mes de agosto en Los Ángeles, California. Era el tercer encuentro entre ellos dos para el mexicano, uno para el estadounidense. En 1937 también se enfrentó nuevamente a Rodolfo Casanova, hasta que el 29 de octubre del 37, ya cuando contaba con 94 peleas, ganó el título peso pluma, NBA y de ring, el día que peleó contra Petty Saron. Ya peleando con el título mundial, se enfrentaría contra varios peleadores, pero entre ellos nuevamente Bebé Arizmendi, ganando la pelea al norteamericano. En 1938 pelearía contra Barney Ross. Ese día ganó el título peso welter NBA y de ring, y aún no había perdido su título peso pluma. Tengan en cuenta esto, porque conseguir esto en el box es muy complicado o prácticamente imposible en estos tiempos. Prácticamente cada hombre se dedica a su peso, aunque él era un welter natural. En el mismo año del 38 peleó contra Lou Ambers. Ese día ganó el título peso ligero de la NBA y de ring. En este momento sostenía 3 títulos mundiales de 3 categorías diferentes: peso pluma, peso welter y peso ligero. Como era el un welter natural, empezaría a defender su título. Se volvió a enfrentar contra Bebé Arizmendi, ganándole nuevamente en el año 39, y empezaría una racha de defensas que se extendería por 21 peleas hasta el 23 de septiembre de 1940. A man should do the things he's best fitted for, darling. And after all, I think I'm best fitted for this. En el siguiente encuentro, pelearía por el título peso welter NBA y de ring contra Fritzy Civic. Ese día perdió la pelea y perdería los títulos. Civic se convertiría en un talón de Aquiles para Henry Armstrong, ya que en la revancha, Henry perdería nuevamente contra Civic. Lo más doloroso de la revancha contra Civic fue que perdería por nocaut. Llevaba 134 peleas y en 133 de ellas no había recibido ningún knockout. Una derrota dolorosa para este peleador Henry Armstrong, pero la vida tenía que seguir. Como les dije, él se volvió un verdugo de Henry Armstrong, ya que no volvería a conseguir un título mundial en su carrera. Posteriormente se enfrentaría contra Rodolfo Ramírez, entre otros peleadores como Juan Zurita, y se vengaría contra Fritzy Civic en 1942, pero esta vez sin ganar los títulos mundiales. En 1943 se enfrentó en el Madison Square Garden, un hombre que estaba acostumbrado a llenar tal recinto, pues se enfrentaría contra Sugar Ray Robinson, perdiendo la pelea pero por decisión. También tuvo una gran revancha contra Willie Joyce, y así poco a poco su carrera continuaba avanzando y llevaba 13 años de carrera en 1944. Su última pelea fue en 1945. Ese 14 de febrero realizaba su pelea número 183, de las cuales había ganado 151, había terminado 10 en empate y había tenido 22 derrotas. De su extensa carrera, solamente tuvo 2 knockouts en 183 encuentros. Un registro para nada despreciable. La revista de Ring lo nombró como luchador del año en el 37. Fue incluido en el Salón de la Fama en 1954. La revista de Ring lo clasificó en el año 2007 como el mejor luchador de los últimos 80 años. Y ESPN en el año 2007 calificó a Armstrong como el número 3 en la lista de los 50 mejores boxeadores de todos los tiempos. Henry Armstrong, después de su retiro, tuvo una vida muy tranquila, pues en 1946 abrió brevemente un club nocturno, pero su vida cambió cuando se entregó al evangelio. Decidió cambiar de negocios y entregó su vida directamente a servir en una iglesia cristiana. ¿Cómo sería la fama que logró alcanzar en los Estados Unidos que 20 años después, el reverendo Armstrong apareció en el programa de juegos de televisión Tengo un secreto, y lo presentaron como el hombre que había tenido un triple campeonato mundial simultáneamente?
Henry Armstrong siempre fue una leyenda en los Estados Unidos y, como les decía, grandes revistas y estadistas importantes en el box lo incluyen como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Esta es la historia de uno de los hombres que marcó el boxeo para siempre, que vivió hasta el año de 1988, que a los 75 años falleció por causas naturales. Hasta el día de hoy sigue siendo recordado, a quien en un momento fue llamado Homicidio Hank. Si te gustó esta historia, suscríbete. Nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite.